lo que hubo fue una enorme transferencia de ingresos, de recursos, desde el conjunto de la población hacia los sectores concentrados que han aumentado sus ganancias a toda velocidad. Ahora, están algunos hablando bien, ¿no? De que este gobierno bajó la inflación. Pero yo primero hago una pregunta. Supónganse que desde ahora hasta la eternidad, con las condiciones actuales... ¿Pero la bajó o no la bajó? La inflación es cero. Sí. Es decir, no hay aumento de precios y tampoco de salarios y jubilaciones. ¿A quién, de todos los que están escuchando, a quién le gustaría? A nadie. Entonces, digo, porque de hecho en la... Sería un gol para el gobierno y sería un tema de imagen. Exacto. Estás analizando con el bolsillo y no con la imagen. Pero son dos análisis distintos. Pero ¿por qué han logrado, entre comillas, bajar la inflación? Otra pregunta. Pero la bajaron, no es otra entre pregunta, comillas. otra pregunta, No es algo otra abstracto. pregunta. No, estoy hablando. Pero la bajaron otra o no la pregunta, bajaron. otra pregunta, no. Otra pregunta. Sí, la bajaron, no, pero ¿cómo me vas a decir que no pero la déjame bajaron? hablar, déjame ¿Cómo me hablar. vas a- pero Otra pregunta. no me digas lo que Suponete no es fuese verdad. verdad. La bajaron. Suponete que fuese verdad, después te contesto. Después te contesto. A ver, lo que me pero estás vamos con la... No es Suponete serio. que fuese verdad que hay emisión cero y déficit cero. Sí. Sube el precio del dólar. ¿Qué pasa con los precios? Suben. Entonces, sabemos y entendemos que la razón fundamental, además de la destrucción del poder adquisitivo, que eso significa disminución de demanda, que es la causa de demanda, son las fuertes causas inflacionarias. Pero, ¿por qué están dejando el dólar quietito? Para la bicicleta financiera, es decir, para la ganancia del capital financiero. Eso que entró en dólares, Pero, se cambió a más pesos. simple porque del otro Claro. lado, a ver, yo cobro Timba. una determinada cantidad de dinero, el Más sueldo no se ajustó por encima de la inflación. Veo que Eso hace efectivamente la inflación está en cifras históricas. Nunca antes en la Argentina había 2, 3 puntos de inflación y sin embargo el fin de mes de la gran mayoría de las familias argentinas es el 15 del mes. Bueno, y no porque, entre otras alcanza, cosas, porque explícamelo simple. Hubo un enorme tarifazo, ¿no? Es decir, los impuestos Los que servicios dejaron de públicos. pagar, los impuestos que este gobierno dejó de cobrarle a las bases imponibles altas, a las actividades que más tributan y a los sectores más ricos, todo ese monto de impuestos cayó sobre la cabeza, sobre Igual las dibujala espaldas como vos de los quieras. sectores. Déjame terminar Pero hablar, después te bajaste de contesto todo. 25% Déjame terminar a de hablar, yo después te contesto 2%. todo, pero no me interrumpas. Todos esos impuestos caen sobre las espaldas de la población común, por ejemplo, a través de tarifazos. Ese paquete de tarifazos, más las desreguladas, los aumentos de, por ejemplo, prepagas, garajes, alquileres, todo lo que se desreguló, bueno, todo eso significa un costo fijo mensual que hace que, obviamente, no te alcance más la plata, ¿no es cierto? Y con respecto a la inflación, sí, decime. No, terminalo. Con respecto al tema de la inflación, así termino lo anterior, Sí. dejar el dólar quietito para que el enriquecimiento del sector financiero que está colocado en pesos vuelva a comprar dólares sin que haya variado el precio del dólar. Si toda la riqueza del sector financiero, que es el poder real, el poder del mundo, cuando tiene que volver a comprar dólares y el precio del dólar sube, pierde. Por lo tanto, Mirá, el dólar está quietito. el presidente con bajó del llama 25% al 2%. Fin. ¿Cómo? Te hago el Adorni. El presidente te bajó El 25% lo hizo este gobierno con una devaluación del 118% en un día, así No, que es pero ¿cómo falso. va a ser el Lo mismo que gobierno tenía, si déjame no seguir, tenía en todo diciembre? caso, Siempre. es falso. Déjame seguir Está Lo que bien, tenía, bueno. pero no me interrumpas. Vos me preguntás, Pero yo te déjame contesto seguir, todo. porque si no, no podemos hacer un Dale. orden y hay un montón de temas para tocar. Tenemos Dale. todavía una hora Yo y te cuarto por contesto todo, delante. pero no me interrumpas. Vamos a contar Dale. todo y vamos a tratar de... Aporte 0,2. Cuando ves información y comunicación, 1,7. ¿Qué pensás? Lo que pasa es que saltó a niveles impagables. Cuando uno lee las boletas cuando llegan y lo compara con lo que era antes de que empiece el gobierno de Milei, o incluso viajar, que es algo que todos hacemos, cuando tenés que viajar y tenés que pagar un boleto de subte o de colectivo, que es muchísimo, varias veces lo que era antes del gobierno de Milei, entonces todo eso te destruye, te deteriora tu poder de compra. Al bajar el ingreso disponible, que es lo que queda disponible para consumo después de pagar impuestos o después de este tipo de costos fijos, obviamente eso se traduce en una baja del consumo. Y esa baja del consumo también se refleja en una menor posibilidad de todos esos bienes que ustedes estaban detallando, Sí. de poder aumentar. Si no hay plata,
cómo vas a subir el precio de los vinos y de las cosas, ¿no? Emma Mamita está en la calle, está en 11. ¿Refleja los precios o no refleja los precios del combustible? Sí, reflejan los precios porque hay una suerte de especulación en lo que es toda la cadena de formación de precios. No es una cuestión técnica, es decir, sube a ver cuánto afecta en el costo de distribución el aumento en la nafta o en el gas. Y eso en realidad no responde a una técnica, tiene que ver con una especulación y con el abuso de posición dominante que en distintos puntos de intermediación hacen las empresas que se dedican a la intermediación, y entonces se va generando un aumento especulativo de precios que no tiene que ver exactamente con el aumento en el precio, sino con el abuso de posición dominante. ¿Hay algo de los alimentos, Julián, que haya bajado de precio? Se observan estas cuestiones, sí, se observa que, como decíamos, si la gente no tiene plata, obviamente una de las causas inflacionarias, que es inflación de demanda, disminuye. Es decir, la empresa no puede subir los precios si no hay nadie que le compra, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en bebidas alcohólicas incluso han bajado los precios. Y hay algunos productos que han subido muchísimo menos, porque justamente no hay demanda, porque la gente no tiene plata. Ajá. Bueno, yo no vengo observando que bajen los precios y te digo que yo voy religiosamente por semana al supermercado. Todas las semanas. Y la verdad que el ticket me cuesta todas las semanas un poquitito más. Sí, yo no percibí nunca que, uy, mira, gasté un poco menos. No me pasó nunca. Lo que pasa es que discúlpame, hay una desaceleración inflacionaria. Esto es así, ciertamente hay una desaceleración inflacionaria, pero no es algo que uno pueda percibirlo como un dato favorable, un dato bueno, un dato lindo, porque tiene que ver, por un lado, por lo que decíamos, es decir, por que los ingresos disponibles están totalmente destruidos. Y por otro lado, porque el dólar está quietito, está calmadito con este que le llaman crawling peg, que es la misma tablita cambiaria, que es una devaluación del 2% por mes, que lo hacen para garantizarle las ganancias a los grandes ganadores, que son el sistema financiero, los que se están llenando de plata mientras nosotros somos cada vez más pobres. A eso hay que atender. Entonces, la desaceleración inflacionaria no es algo bueno, sino que es algo que es consecuencia de diversas cuestiones que son desfavorables. Bien. Tenemos información de último momento.